Bienvenidos una vez más, saludándoles en el amor del Señor. Gracias a Dios por otro día que el Señor nos permite. Gracias a Dios por la oportunidad de vivir. Vivir es una bendición que Dios nos permite y hay que estar agradecidos con la vida que Dios nos da. Un saludo caluroso, entrañable en el amor del Señor. Qué bueno que estén con nosotros los que han de conectarse conmigo en esta hora, y creo con todo mi corazón que el Señor en su misericordia nos va a bendecir, nos va a ministrar, y comenzamos de esa manera dándole gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de transmitir, ¿verdad? A través de online. Y yo creo con todo mi corazón que Dios va a bendecir el corazón, la vida de cada uno de los que estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Sintonizados, conectados. El pastor Erwin Tobar una vez más, mi esposa que está aquí conmigo, ayudándome a interceder y dando gracias a Dios. Como le digo, yo creo que es una actitud linda, ¿no? De parte de aquellos que reconocemos la misericordia de Dios, reconocemos la bondad de Dios, y es por eso que estamos aquí. El día de hoy yo quiero estar compartiendo un poquito. El Señor ponía en mi corazón fuertemente hablar un poquito de ese principio, porque usted sabe que Dios es un Dios de principios. Acuérdese usted que Él es el primero, como dice la Escritura allá en Apocalipsis. Él es el primero y el último, ¿verdad? Él es el principio, Él es el alfa, Él es la omega. Y estaba yo meditando en eso, lo glorioso que ha sido tener ese principio que tuvimos cuando conocimos al Señor, cuando Él nos hizo nacer de nuevo. Creo que fue una experiencia muy linda que hasta el día de hoy sentimos de una manera tan linda, tan especial, y lo vamos a llevar siempre, en nuestro corazón, en esa experiencia hermosa que vivimos delante de Dios. Usted es un bendecido de Dios, una bendecida de Dios. Somos un pueblo especial, así lo dice la palabra, ¿verdad? Así de que hay que sentir ese gozo de poder participar de lo que Dios en su misericordia nos ha dado. Quiero cantar una alabanza y luego quiero entrar a la palabra. Nada más una alabanza. Estaba recordándome de ese canto que dice: maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Una vez más. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Sí, Señor, me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Y me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad.
maravilloso es nuestro Dios. Si alguien es glorioso es Él. Aquel Dios que en su misericordia nos hizo nacer de nuevo. Aquel Dios que en su gracia y su amor nos hizo entender la necesidad que teníamos de su amor, de su misericordia. Nos hizo entender la necesidad que teníamos de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Maravilloso, Señor, tú eres lo más dulce. Tú eres lo más dulce, Señor, lo más sublime, lo más excelso, lo más maravilloso. Y me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, bueno es Dios, y su bondad me alcanzó, su amor me rescató. Gracias, Señor, gracia me salvó. Bueno es Dios, sí, oh Dios, ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno, Señor, y gracias por poder expresar, gracias por poder decirte, Señor, que tú eres bueno, porque hemos visto tu misericordia. Reconocemos que sin ti nada somos, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que tú eres todo, Señor, en nuestra vida, tú eres todo, y cada día, Señor, cúbrenos, cada día cúbrenos con tu presencia. Cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu amor, Señor. Bendice a tu pueblo, a los que en este día, Señor, están en este medio, Señor, por el cual podemos bendecirnos. Bendice a aquellos que nos bendicen, Señor, así como nosotros bendecimos a aquellos que sabemos, Señor, que tenemos esa victoria en tu nombre. Nosotros bendecimos a tu pueblo, bendecimos a la gente que tú llamaste, Señor, por tu gracia y bondad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató,
su gracia me salvó. Bueno es Dios, sí Señor, y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Amén, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos venir delante de tu presencia. Bendecir tu nombre, Señor. Gracias por la fortaleza. Gracias por la fuerza que tú nos das. En tiempos difíciles, Señor, en tiempos de necesidad. Allí vemos tu mano. Allí vemos tu amor, Señor. Allí vemos tu bondad. Allí vemos tu gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Simplemente darle gracias a Dios. Agradecer sus bondades, sus misericordias. Así lo dice, ¿verdad? La Escritura. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y de eso nos alegramos en nuestro corazón y pidiéndole al Señor siempre que fortalezca los corazones de aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están enfermos, han sido alcanzados. Sé que pueblo de Dios también ha sido alcanzado por este virus, por esta pandemia, pero Dios da fuerza, Dios da fortaleza. Quiero compartir un poquito, yo estaba pensando en lo que le decía al principio, ¿verdad? De hecho, un principio glorioso es el que el Señor hizo en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos lo que somos, humanos, participando de esta naturaleza, obviamente, que de pronto quisiéramos ser diferentes, ¿verdad? Quisiéramos no ser alcanzados por las cosas que vienen a la vida y cuando uno comienza a sentir, por ejemplo, que enfermedades, porque hay enfermedades que atacan este cuerpo, hay cosas que nos alcanzan, estamos en esta naturaleza que es, yo sé que usted ya lo sabe, somos frágiles, nuestra naturaleza es frágil. En realidad cualquier cosa nos puede dañar y nadie está exento a pasar, ¿verdad? Todos estamos propensos a ser alcanzados por X o Y problema que pueda venir a nuestra vida, sea físico, sea a nivel del alma, sea a nivel del espíritu, pero todos somos alcanzados. Yo pensaba en eso, el principio de las cosas. Usted sabe que la Escritura dice que vamos a leerlo porque está en el Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1. La Escritura comienza diciendo así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura allí comienza diciendo, Juan capítulo 1 en adelante. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Fíjese bien qué tremendo lo que comienza hablando aquí la palabra del Señor. Lo vuelvo a leer por segunda vez. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Que el Señor bendiga la palabra, hermano, en el corazón nuestro. Qué tremendo es poder darnos por enterado de estas cosas, hermano, que sin duda alguna yo creo que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted y yo creemos en la palabra del Señor, creemos, y el creer no es algo que haya surgido nada más así por así. Creemos porque el Señor nos hizo nacer, nos hizo vivir la experiencia. No sé si usted se recuerda cuando en nuestra ignorancia nosotros rechazábamos la palabra, odiábamos al que nos hablaba del evangelio, aborrecíamos al que nos quería hablar de Dios, nos quería hablar del Señor y le refutábamos en su cara, y muchas veces éramos grotescos, ¿verdad? Groseros, y le decíamos, deje de estar ahí hablando, y a veces hasta maldiciendo a la persona que nos llevaba el evangelio. Y ahora que estamos, ¿verdad?, en el Señor, estamos aquí, no es por otra cosa, sino que es por obra de Dios. Es por obra de Dios a través de su Espíritu que nos hizo sentir la necesidad de la salvación, sentir la necesidad del perdón de nuestros pecados, sentir la necesidad de salvación. Muchos de nosotros, yo no sé si usted dice amén, pero estábamos en una condición terrible, paupérrima. Estábamos en una condición miserable, ¿verdad? Muchos en drogas, muchos en una vida disoluta, en una vida miserable, pues totalmente. Usted perdóneme las palabras que uso, pero así era la vida nuestra. Y hoy nuestro corazón pues puede expresar. Yo sé que para aquel que no ha tenido esa experiencia es difícil entenderlo. A veces a uno le hacen la pregunta, ¿verdad? Y le dicen a uno, a mí me lo han preguntado varias veces, me han dicho, ¿usted se considera hijo de Dios? ¿Verdad? Y yo les digo, no me considero hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. No me considero, yo soy un hijo de Dios. Y esa es la bendición que tenemos. Y yo pensaba en eso y le decía al Señor, gracias porque nos hiciste, Señor, tener ese principio. Yo me ponía a meditar en la experiencia de venir al mundo, por ejemplo, ¿no? Cuando tuvo origen nuestra vida, hablando de que, obviamente, ¿no? Usted y yo no fuimos concibidos por el Espíritu Santo, hablando físicamente, naturalmente hablando, ¿verdad? Sino que papá y mamá se unieron y del fruto del amor de ellos, nosotros fuimos coincididos. Llegó al punto, en el momento, ¿verdad?, de nacer. Y ahí comenzó, ahí estuvo el principio. Pero yo meditando en esto le decía al Señor, qué hermoso poder tener un principio tan glorioso. Ese principio glorioso que no es por intervención humana, no es por intervención. Y aquí lo quiero leer también, porque el apóstol Juan habla de aquellos que no nacieron por voluntad de hombre, por voluntad de carne, por voluntad humana, de sangre, sino que habla de un nacimiento que es un nacimiento que viene de Dios. Eso fue lo que le quiso enseñar el Señor a Nicodemo cuando le habló al respecto de, usted se recuerda que el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Se recuerda usted? ¿Lo ha leído en la palabra? Yo sé que sí. Le dice el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y sabe que Nicodemo analizó aquellas palabras, las razonó con su mente, y él le dice, ¿cómo puede un hombre ya viejo como yo volver al vientre de su madre? Entonces allí se da cuenta uno en esa experiencia, ¿verdad? Esa conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, se da cuenta uno de la diferencia, de que hay una diferencia entre lo que es nacer físicamente, naturalmente hablando, y venimos a ser parte de esta naturaleza humana, ¿verdad? Nosotros somos carne, sangre,
somos carne y sangre, que por cierto dice la palabra del Señor que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es necesario tener esa experiencia, ¿verdad? Para luego ver lo demás que el Señor va a hacer. El Evangelio del apóstol Juan comienza casi igual como lo llama, como comienza en Génesis capítulo 1. En el principio existía el verbo, ¿verdad? El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ahora, estamos viendo aquí algo que es necesario. Miren lo que dice usted. Voy a leerlo de corrido porque está ahí cerquita. Dice, en el versículo 6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, hablando de Juan el Bautista, apodado el Bautista, ¿verdad? No es que era Juan el profeta, pero le quedó el apodo de Bautista porque él bautizaba en el arrepentimiento. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Note bien esto. Es lo que está pasando hoy, ¿no? Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ahí está lo tremendo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y mire lo que dice en el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Qué tremendo es poder. Yo sé que esto en la mente de un natural, la mente natural no cabe, no existe, ¿verdad? El entendimiento. Y por eso le hago connotar lo que el Señor habló con Nicodemo, cuando el Señor le dice a él, te es necesario nacer de nuevo. Y le habla del nacimiento del agua y del espíritu, le habla de ese nacimiento que tiene uno que tener espiritualmente hablando. Ahora, para poder uno disfrutar esas cosas, mis amados, tiene uno que haberlo vivido. Por eso, si usted ve allí, yo le pongo al tema, ¿no? Un principio glorioso, porque eso es lo que pasó con nosotros. Allá, yo quiero leer lo que dice en Isaías capítulo 60, versículo 1, cuando dice el profeta, fíjese bien esto, porque esto es algo que tiene que, ¿cómo le dijera yo? Tiene que vivirlo uno, pues. Tiene que ser una experiencia única. Es una experiencia única en nuestra vida. Cuando dice en Isaías, se lo voy a leer y luego le explico por qué. 61 dice, levántate, dice, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Una vez más, levántate, resplandece, dice, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Todos los seres humanos, todos los que estamos en el mundo, venimos a ser participantes. Yo estaba viendo de lo que quiere decir principio, es en el lenguaje griego, es arque. En el lenguaje griego es arque y quiere decir aquello que es de valor o aquello que ha de ser de valor. Aquello que es de valor, arque, lo que quiere decir aquello que es de valor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en nuestro corazón, amados hermanos, que en nuestra vida hay cosas de valor, por ejemplo? Usted habla de cosas de valor, todas las cosas que obviamente uno tiene en la vida, las oportunidades que uno tiene de poder apreciar. Yo quisiera que todos apreciáramos
la vida, ¿no? Y valorarla. Sería hermoso que todo ser humano aprecie, que todo ser humano valore lo que tiene. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde o lo ve perdido, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos de tener ese sentir de apreciar lo que uno tiene. Amarlo, valorarlo, tener cosas en nuestra vida que son de valor. Fíjese que yo no sé si usted ha sentido lo hermoso que es, por ejemplo, que para Dios nosotros somos de gran valor. Es más, cuando dice la Escritura, hermano, que fuimos comprados con precio de sangre, el precio que se pagó por nosotros fue un precio pero muy caro, el precio de sangre. Nosotros valemos la sangre, valemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me ponía a pensar en eso y le decía al Señor en mi corazón, gracias porque hemos tenido la experiencia de vivir ese principio. Y cada vez que nos exponemos a lo de Dios, cada vez que nos exponemos a lo que significa la búsqueda, la entrega, el poder tener el interés de tener un encuentro con el Señor, no como esos encuentros que muchos dicen, ¿no? Que se van y se van a la montaña, que también es bonito de vez en cuando irse y retirarse, ¿verdad? Poder ir a buscar del Señor allá, tal vez en una montaña. Pero usted sabe que esos encuentros maravillosos con Dios son algo especial y marcan siempre, hermano, algo en nuestra vida. Por eso cuando yo leo, obviamente aquí está hablando, el profeta Isaías está hablando de Jerusalén, está hablando de un futuro glorioso. Recuerde usted que la palabra del Señor marca, ¿verdad? Dos acontecimientos, un acontecimiento literal y un acontecimiento espiritual. Un acontecimiento que es literal y habla del futuro glorioso de Jerusalén. Pero en lo espiritual marca un futuro glorioso en la vida de aquel, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos la Jerusalén de Dios, somos el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo que tenemos una madre y Jerusalén es nuestra madre. Fíjese que, claro que ahí hay mucho que hablar, ¿no? Pero nosotros hemos sido levantados para poder tener en nuestra vida una experiencia gloriosa. Yo quiero hacer énfasis un poquito en esto. Yo sé que el tiempo va rápido, dice, pero todos los que recibieron, usted y yo que hemos recibido al Señor, que hemos recibido a Cristo, todos los que le recibimos a Él, a eso les dio la potestad, les dio, unas versiones dice la potestad. En la Biblia de las Américas que yo estoy leyendo dice el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y qué tremendo es cuando dice que no nacieron de sangre. Yo le voy a hacer una pregunta media loca, perdóneme usted, pero de repente vienen pensamientos medios locos, digo yo por decir algo, ¿no? Pero yo sé que para los que no tienen al Señor, para los que no tienen la mente de Cristo, estas cosas son locura, ¿no? Y el apóstol Pablo lo dice que el evangelio para muchos es locura, para los que se pierden, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios, es poder de salvación. Ahora, lo que le quiero decir es esto. Ya sabemos que por nuestras venas, naturalmente hablando, perdóneme usted, ¿verdad? Naturalmente hablando, valga la redundancia, en este cuerpo corre sangre. Y la sangre es la que le da vida, ¿no? Física al cuerpo. Nosotros tenemos un corazón y ese corazón se necesita que esté latiendo, ¿verdad? Que esté mandando la sangre a todo lo que es nuestro cuerpo. De esa manera nos mantenemos en vida, nos podemos mover y, bueno, de esa manera nuestro cuerpo funciona, físicamente hablando. Ahora, pero lo que le quiero decir es esto. ¿Qué es lo que corre dentro de nosotros? Porque hay obviamente en las predicaciones a veces hablamos de lo que en nuestras enseñanzas, ¿no? Del ADN de Dios, por ejemplo, de la genética de Dios.
Muchas veces enfatizamos lo que es el shemen de Dios, por ejemplo, ¿no? Por hablar ya en cuestiones de tal vez un poquito científicas ahí, profundizando un poquito, pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Hablando de lo de Dios, ¿qué es lo que se mueve, por ejemplo, en nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que se mueve, hermano, en nuestro interior? Aquellos que llevamos el ADN de Dios, que llevamos la genética de Dios, que llevamos la vida de Dios, el shemen de Dios, aquellos que tenemos la experiencia de que hay una vida, pues. Yo bendigo al Señor por eso, mis amados, porque esa vida es gloriosa, la vida que Dios nos hace vivir. Y hablando de lo que es la luz, por ejemplo, cuando dice aquí la Escritura, todas las cosas fueron hechas por Él, ahí estamos incluidos usted y yo. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo, está hablando de Cristo, está hablando del verbo de vida, está hablando de Cristo, pues, ¿verdad? Que vino al mundo para traer algo al hombre, para traer algo. A veces me pongo a pensar, ocupamos tiempo para muchas cosas. Ocupamos tiempo para trabajar, ocupamos tiempo para comer, ocupamos tiempo para hacer cosas en la casa. Hoy que viene ya el verano, pues, ¿verdad? Aquí en Colorado ya el verano, agarramos tiempo para arreglar la casa, plantar. Yo me pongo a pensar en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, las cosas a las cuales le dedicamos tiempo. Ahora, me pongo a pensar yo cuánto le dedicamos nosotros tiempo a nuestra búsqueda, ¿no? Al decirle, Señor, yo sé que estoy en este cuerpo, yo sé que estoy en esta naturaleza, pero quiero experimentar, quiero vivir. Quiero tener esa experiencia de que la naturaleza tuya está corriendo, ¿verdad? Dentro de mí. Eso que nos hace a nosotros orar, cantar, adorar, lo que nos hace a nosotros levantar nuestra voz, gemir, interceder, lo que nos hace leer la palabra de Dios. Mire qué tremendo cuando alguien ya tiene lo de Dios. Eso es lo que yo me ponía a pensar, Señor, ha sido un principio glorioso, un principio glorioso. Eso que nos hace experimentar y tener deleite, ¿verdad? Porque, hermano, lo de Dios se deleita, lo de Dios se saborea, lo de Dios se siente, lo de Dios es algo que cuando tú lo pruebas, yo creo que si a algo debemos de ser nosotros adictos, ¿verdad? Es a lo de Dios. En el mundo hay muchas adicciones, hay muchos adictos a diferentes cosas. Pero yo creo que una de las adicciones ricas que hay es la adicción hacia Dios. Es el sentir la necesidad de la presencia de Dios. Pero eso sucede en aquellos que hemos nacido. Por eso hablamos de la experiencia del nuevo nacimiento. Hablamos de la experiencia de tener ese nacimiento maravilloso. Esos que no nacen de sangre. Esos que ni de la voluntad de la carne, dice, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. De Dios. Pero yo quiero que miremos algo que en realidad es tremendo. Y se lo voy a leer aquí adelantito en la Biblia. Si usted tiene allí su Biblia, pues vaya conmigo a Romanos capítulo 11. Y voy a leer, porque todo esto, hermano, gira alrededor de algo que Dios está haciendo. Esto no lo concibe la mente del hombre, no lo puede concebir el hombre natural, sino solamente aquel que no nació de voluntad de carne, sangre, de hombre, sino que nació de Dios. Vaya conmigo allí a Romanos capítulo 11. Aleluya.
Cuando ya lo tenga, lo leemos. Yo creo que ya lo tiene. Dice allí, voy a leer capítulo 11, versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Oiga bien lo que dice. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Luego sigue hablando del endurecimiento que existió en Israel. Dice, sigo leyendo, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Ahí está la promesa, una promesa para Israel, para el pueblo de Dios. Y dice, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mire qué tremendo, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Dios es maravilloso. Dios nunca olvida las cosas, hermano. Él dio pactos a los padres, hablando de los patriarcas, hablando de los pactos que ellos recibieron, y Él mantiene su palabra. Eso a mí me da una sensación de seguridad en mi vida, porque si alguien no olvida es Dios. Pero ya va a ver usted por qué le comparto esto. Y luego sigue diciendo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, note, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Eso es entender. Está hablando de un misterio. Está hablando de cosas que Dios proyecta, cosas que Dios planifica, cosas que Dios prepara, cosas que Dios en su sola potestad prepara, planifica. ¿Para qué? Para a su tiempo poderlas manifestar. Por eso aquí habla de un misterio. Dice, así también ahora estos han sido desobedientes. Note bien, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién dice? Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién llegó a ser, o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y para él y por él, dice, son todas las cosas. Mire qué tremendo. Porque de él y para él y por él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora, hermano, yo sé que para eso uno necesita, usted necesita leer la escritura, pero yo medito. Por ejemplo, cuando dice, hermano, la escritura de que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, ya en el plan del Señor estábamos nosotros. Ya en el plan del Señor, ya en lo que el Señor había trazado, ya Dios nos miraba a nosotros. Él sabía que habría de existir un Erwin, una Janet, mi esposa. Habrían de existir los hijos que Dios me ha dado. Habría de existir usted, hermano, hermana. Habría de venir a esta existencia para luego Él manifestarse. Ahora, le leo lo que dice en Romanos, porque está hablando obviamente de Israel, del endurecimiento, que es un misterio, pero que a la vez se nos está revelando, porque está diciendo ahí, ¿no?, de que este endurecimiento fue por causa de nosotros. Pero note bien, ¿cuál fue la razón? Cuando el apóstol Pablo dice esto, hermano, y esto es, aún David lo expresa, cuando usted lee lo que dice David, dice, hermano, de que sus pensamientos, los pensamientos de Dios, a él se le hacen tan maravillosos que son difíciles de comprenderlos, difíciles de entenderlos. Aún a veces ya teniendo uno, ¿no? Hay cosas que uno
no logra, obviamente porque estamos en este cuerpo limitado, en esta mente finita que tenemos. Pero la verdad, y uno se pone a pensar en todo lo que el Señor ha hecho, amados. Todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida ha sido maravilloso, ha sido glorioso. Por eso, de allí de lo que hemos venido conociendo, surge en nuestra vida también cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la palabra, hermano, que le pongamos gloria a su alabanza, que cuando nosotros hagamos las cosas, las hagamos bajo ese fluir. Lo que decía hace un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que fluye por nosotros? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la clase de vida que está fluyendo en nosotros? ¿Cuál es la luz que está en nosotros? En los mensajes anteriores le compartí la necesidad que tenemos tomando la parábola de las vírgenes. La necesidad que tenemos en nuestra vida de tener aceite, de tener luz, poder, por ejemplo. Pero esas cosas en nuestra vida se dan o se viven, ¿no? Cuando uno busca. Bien, pero yo regreso en esto. A mí me gusta ponerme a pensar en esto porque es lo que le va marcando a uno la experiencia que uno tiene con Dios. Pero el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, y si en algo hay riquezas, hermanos, si usted sigue leyendo, por ejemplo, en Isaías capítulo 60, después de que dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y habla, hermano, de una riqueza, la riqueza del mar, iban a venir de ellos, que los hijos iban a venir y los enemigos iban a venir a postrarse a sus pies. Hay un acontecimiento glorioso ahí, maravilloso, porque está hablando del futuro glorioso, ¿no? El futuro glorioso de Jerusalén. Pero cuando dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues dice, ¿quién ha conocido la mente de Dios, la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora regreso aquí. Cada vez que uno tiene una experiencia de conocer de Dios, porque hermanos, hay que conocer de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era de gran valor, le estoy parafraseando, todo lo que para mí era lo que significaba orgullo, ¿no? Algo en lo que él se podía vanagloriar. Dice que llegó al punto de que él lo llegó a escatimar como basura, todo lo tuvo como pérdida con tal de conocer a Cristo. Fíjese eso, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O sea que hay cosas que en nuestra vida debemos de tener interés. Como le dije hace un rato, hay cosas que debemos de aprender a valorarlas en esta vida. Hay que valorar lo que Dios nos da. Entonces, yo quiero nada más dejarle esta inquietud en el corazón porque son cosas que llegan, ¿no? Leamos la escritura, amados, leamos la palabra del Señor porque ahí vamos a encontrar, no de balde dijo el Señor, ¿verdad? De que en las escrituras encontraríamos la vida eterna. Pero fíjese qué tremendo, la luz, esa vida gloriosa va a venir a nosotros cada vez con más intensidad, con más fuerza y con más poder a medida que nosotros obviamente nos rendimos al Señor. Quiero nada más leer una vez más lo que dice aquí. En el versículo 7 dice, este vino como testigo, hablando de Juan, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. Y en el versículo 9 dice, existía la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Allí hay, el mundo no le conoció, obviamente. Pero nosotros que hemos conocido, hay una diferencia. Y déjenme decir una cosa, por eso nunca nos cansemos de, ¿cómo le dijera, hermano? De buscar, de dar gracias. Nunca nos cansemos de bendecir al Señor, no nos cansemos de darle al Señor lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nosotros, porque lo que ha sucedido en nosotros ha sido algo muy maravilloso. El hecho de que estemos aquí, tú hermano, hermana, por si no lo sabía, muchos de nosotros que estamos en una vida disoluta, en una vida, de hecho nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde el Señor nos alcanzó, de ahí donde el Señor tuvo misericordia. Nosotros éramos aquella que se revolcaba, perdónenme usted lo que voy a decir, pero así lo expresa, somos aquella mujer, como dice, ¿no? Que se revolcaba en su sangre. Nadie se compadecía de nosotros, nadie se compadecía de usted y de mí. Nosotros estábamos ahí tirados, envueltos en nuestra propia desgracia, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero el Señor llegó un día a tu vida y te levantó de ahí. Por eso me gusta lo que dice, levántate, dice, no, resplandece porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y yo le vuelvo a decir, me fui a ver lo que en el griego significa principio. Cuando el Señor principió, hizo que tuviéramos un principio en Él, fue para mostrar su gloria, mis amados, fue para mostrar su gloria, para mostrar su poder sobre nosotros. Es simplemente lo que le quiero dejar en el corazón, no me voy a extender mucho tiempo. Bendigo al Señor por tener la oportunidad de llegar a su vida y gracias por los que hoy se conectaron conmigo y me permiten este tiempo, ¿no? Y sé que esto edifica en el corazón de aquellos que tenemos la necesidad y sentimos el hambre de Dios. El apóstol Pablo, cuando él dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondiables son tus juicios. Es tremendo. Acuérdense que nosotros ya no estamos bajo un juicio para condenación, sino que aquel que hizo juicio sobre nosotros, su nombre es Jesús, su nombre es Cristo Jesús. Él es el que ha llevado a cabo, Él es el que ha tomado juicio, ha hecho juicio a favor de nosotros. Él es el que ha tomado nuestro lugar. Le dejo eso en su corazón para que meditemos nosotros que no hemos nacido. Y esta bendición no la tiene cualquiera, se lo vuelvo a decir, la bendición es específicamente, únicamente para nosotros, a los cuales el Señor nos hizo nacer de nuevo. Muchos nos van a tirar sobre nuestra cara el mensaje, muchos van a refutar lo que decimos. Todo lo que dice la palabra del Señor es un misterio y el Señor se lo revela al que Él le quiera revelar las cosas. El Señor le revela al que Él quiere revelarle. Y usted y yo, bendito sea el Señor, podemos decir con certeza, con seguridad, que si algo Dios nos manifestó, si algo Dios nos reveló, es su voluntad a través de su buena palabra. Así que bendigamos al Señor por eso con todo nuestro corazón, alegrémonos, ¿verdad? Y gocémonos, porque grande ha sido la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Yo nada más tomo un tiempo para dar un pensamiento, que Dios bendiga, que Dios lo bendiga a usted, nacido de nuevo, nacida de nuevo, que Dios lo bendiga, joven, jovencita, nacido de nuevo, Dios los bendiga y que cada día prospere la obra del Señor en nuestra vida. Quiero orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que para el que entiende tu palabra, Señor, es fácil poder disertar y poder discernir, Señor, las cosas que vienen de ti. Y sabemos, Señor, que para nosotros ha sido una tremenda, Señor, experiencia. Para aquellos que tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, Señor, los que hemos experimentado esa realidad de nuestra vida, mi Dios, gracias te damos. Porque no nacimos, no solamente, Señor, hemos nacido en este mundo
trayendo esta naturaleza, este cuerpo, sino que también, Señor, hemos nacido. El segundo nacimiento, que es el más glorioso, el nacer de nuevo, es el milagro glorioso que tú nos hiciste vivir, Señor. Aquellos que no nacimos por voluntad del hombre, por voluntad de carne, de sangre, sino que hemos nacido, Señor, por la voluntad de Dios. Esta es tu voluntad, Señor, y gracias por todo eso. En el nombre maravilloso de Jesús, yo sé que la luz no todos la reciben, pero tú, Señor, nos hiciste a nosotros entender. Y en este camino cada día se nos va, Señor, haciendo más y más glorioso lo que es vivir en este evangelio. Se va tornando en nuestra vida, Señor, una experiencia única, una experiencia maravillosa, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven y a esa jovencita, que tú en tu misericordia, Señor, la alcanzaste. Que cada día tu maravilloso plan se desarrolle. Sabemos que tenemos un enemigo, Señor, que quisiera, Señor, que nuestra vida vuelva otra vez a estar en tinieblas. Hay un enemigo que quisiera volver a esclavizar, Señor, pero reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Yo reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de Satanás. Y gracias, Señor, porque en ti estamos, Señor, cada día caminando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder, Señor. Gracias porque es por ti que vamos como la luz de la aurora. Señor, cada día va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Así es, Señor, porque es la obra de tus manos. Gracias por esta oportunidad de poder compartir, Señor, este pequeño pensamiento con mis hermanos. Sea tu nombre bendecido por siempre. Recibe la gloria y la honra, Señor. Recibe la alabanza que tuya es por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Dios, nuestro Dios, los bendiga, mis amados. Que tengan una excelente tarde y que el Señor siga fortaleciendo la vida de ustedes. Acuérdese, la promesa que tenemos de Dios es que Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Que Dios los bendiga.